iban a sentarse como ustedes están sentados para decir, bueno, que se lea el Evangelio de Juan. No existía el Evangelio de Juan en la iglesia primitiva. No estaba. ¿Dónde estaba el Evangelio de Juan? Ay, la carta a los romanos. Pues por lo menos lean la carta a los romanos. Tampoco. Todo lo que estos hombres separaban y hablaban era inspiración divina. Era el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu que habían recibido en el aposento alto era quien los inspiraba para que hablaran la palabra. Y venía eso acompañado con lo que vamos a ver: prodigios, milagros, para que creyeran a la palabra, pero con el único fin de predicar el Evangelio. Entonces, qué interesante, porque vamos a mirar que ellos sí se reunían, pero en las casas. En las casas. Ese era el lugar donde se reunían grupos para hablar la palabra. Es más, a eso súmele otra cosa. Cuando se viene después, más adelantico, después de ese alboroto y esa revolución, se hace un despliegue de persecución. Comienzan a perseguir a los cristianos. Y perseguirlos era perseguirlos para matarlos. Si usted quiere leer un libro, apúntelo. Busque un libro que se llama Mártires de las Catatumbas. Y hay otro libro de un historiador que se llama Josefo. No, se me olvidó el nombre del autor. Que hay que nos relata la historia de lo que pasó en el 70 después de Cristo, la destrucción del templo. Después les consigo el autor, se me fue. Léase Mártires de la Catatumba y va a darse cuenta cómo los cristianos se escondían. Bueno, después de todo lo que estoy hablando, después que empieza la persecución, en lugares subterráneos, y sus cultos no eran ni hablando duro. Imagínense entonces, que hermanos, el Señor aplauda, aplauda. No, eso no había. Hoy en día es que uno, ¿y por qué no aplaude él? Y los predicadores, y todo el mundo quieto, y tienen que... No, antes eran, hermanos, hablemos, pero suavecito. Vean, Jesús nos ama. Y comenzaban a hablar así. ¿Sabe por qué? Porque por ahí arriba los soldaditos romanos, buscando cristianos, los perseguidores de la iglesia, buscando cristianos. Y a todo cristiano que encontraban, mujeres del pelo, venga para acá, arrastradas las sacaban. Hombres presos para las cárceles por ser cristianos. Bueno, en ese momento no les decía, la palabra cristiano apareció en Antioquía como primer vez, o cuando se dijo cristianos, y fue como algo peyorativo, como algo despectivo. Los cristianos, fue como un apodo, por decir los que siguen a Cristo. O sea, los que dicen que Jesús es un Cristo y son seguidores disque de Cristo. Es como en ese sentido. Pero en ese entonces eran los que dicen más bien que Jesús es el rey, y los perseguían, y para la cárcel, y esto y lo otro. Entonces imagínense tan diferente el contexto. Mire usted y yo aquí, y yo puedo decir Jesucristo el Señor, y yo me pueden escuchar por afuera. ¿Y quién vino a cogerme y arrestarme por eso? Y usted ahí contento y tranquilo. Tiempos diferentes. Pero sí se imaginó. Ahora ya están en las casas y dijeron, el culto, no, el culto, espere que los apóstoles van a organizar las cosas y les van a llevar palabra a sus casas. Eso era lo que iba a pasar. Entonces, ubiquémonos en Hechos capítulo 3, porque vamos a ver la continuidad de este trabajo y este legado. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1 versículo 8? ¿Qué dice, hermana? Hechos capítulo 1 versículo 8. Hermana Ana, ¿me lo pone por favor? 1:8. Y lo lee la hermana Estela, duro, como editorial el micrófono ahí. ¿No alcanza a ver? Hágale. Duro.
Amén. Les pregunto, ¿dónde empezó todo el desarrollo de la iglesia después de la muerte del Señor? En Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo? No se muevan de Jerusalén, vaya, quédense allá hasta que reciban lo que se les dijo. En Jerusalén. En Jerusalén se derrama el Espíritu Santo. Ahí en Jerusalén estaban reunidos los de la fiesta. Ahí en Jerusalén escucharon el mensaje de Dios, las multitudes fueron bautizados y todo continúa hasta un punto en que les voy a mostrar en Jerusalén. O sea que siguen dando cumplimiento a lo que Jesús dijo de que iban a ser testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? Del evangelio, del poder de Dios, de la obra de Dios salvífica, salvadora. Entonces vamos a mirar 7 puntos. 7 puntos. Tranquilos que si no alcanzo a terminar los 7 puntos, esto es una serie y podemos seguir dentro de 8 días. El primer punto que vamos a mirar va a ser la sanidad del mendigo cojo. Del mendigo cojo. Suena mejor. Desde el capítulo 3, versículo 1 al 26. El segundo, hechos que sucedieron en Jerusalén. Cómo Pedro y Juan son arrestados. Hechos capítulo 4 del versículo 1 al 22. Después miraremos cómo la iglesia ora por fuerza y por denuedo para predicar la palabra. Hechos capítulo 4 versículo 23 al 31. Como cuarto punto miraremos la perseverancia de la unidad en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4 versículo 32 en adelante. Luego miraremos los milagros realizados en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5 versículo 12 al 16. Luego los apóstoles los miraremos cómo sufren la persecución. Y ahí empieza la persecución, para que entendamos lo de la persecución que dije ahora. Hechos capítulo 5 versículo 17 al 42. Y terminaremos mirando el trabajo en Jerusalén. En Hechos capítulo 6 versículo 1 al 7, con la elección de los diáconos para ayudar a los apóstoles. ¿Por qué digo que ahí terminamos? Porque después de ahí vamos a ver cómo sigue el trabajo en Judea y Samaria. ¿Qué fue lo que hicieron en Judea y Samaria? Para de ahí saltar a Asia, Roma, trabajo misionero, gentiles, y de Asia y Roma ya nos desprendemos nos vamos desprendiendo del primer siglo para entrar en el segundo siglo y tercer siglo, en donde hubo la mezcla de lo que era la iglesia con la política, con los gobiernos pues, y la misma economía, en lo que conocemos de Constantino, el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, y entender cómo fue que se mezcló todo esto, que de ahí nace lo que se conoce como iglesia católica. Ahí, cómo es que él implementa todo lo que implementó en este lugar, lo de los santos, las creencias que hoy tiene, y todo tiene un significado, para después dar un salto, porque no me puedo quedar siglo tras siglo, porque acabamos en 20 años, para después dar un salto más o menos entre el siglo XV y XVI, para que miremos la prerreforma y la reforma. Prerreforma, los prerreformadores, o sea, los hombres que Dios permitió que levantaran antes de la reforma, y quiénes fueron los que fueron reformadores en el siglo XVI. Estoy hablando más o menos en el 1517, 1530 y algo en adelante. Y así entenderemos cómo de la iglesia católica, porque de la iglesia católica Dios usó a unos sacerdotes, clérigos, teólogos, y salen con la reforma. De ahí viene Lutero y otros reformadores, y ahí donde llaman por primera vez protestantes. ¿Ustedes no ven qué dicen los protestantes? Ahí van a entender la palabra protestantismo. ¿Por qué dicen protestantes? Y toda la parte de la discusión trataremos de hacerlos o hacérselos entender, para de ahí dar un salto a más o menos el siglo XVIII, XVII y XVIII, en donde veremos
una de las contiendas históricas que ha habido a través del tiempo o a través de estos 2000 años. Y cuando llegamos al siglo XVII y XVIII, ¿cuál sería el siglo XVII y XVIII? ¿Qué año? El siglo XVII comienza a partir del 1601 al 1700. Ahí el 17. El 18 del 1701 a 1800. Veremos en esa parte algo que sucede con dos hombres llamados Juan Calvino y Jacobo Arminio. Y ahí entenderemos unas ramas. Hermano, voy a tener que enseñarles todo esto para poder llegar a nuestro tiempo y poder conectar y no quedar como tan perdidos en todo el tiempo de la historia. Ojalá no se pierda nadie en nada toda esta serie. Van a entender ustedes la rama arminiana, o bueno, que el Señor me ayude para que lo entendamos. La rama arminiana y la rama calvinista. ¿Y por qué hablo de esas dos ramas? Porque fueron las dos grandes ramas teológicas que se desprenden en este siglo, en donde de ahí se desprende la teología que podemos decir que hoy predomina. De una salen muchas organizaciones que hoy en día ustedes ven que pelean con otras organizaciones que hoy en día ustedes ven. Y vamos a entender muchas cosas. Arminianos versus calvinistas. ¿Y cuál era la contienda de ese entonces? Que era si la salvación se perdía o no. En ese entonces no había contiendas de doctrinas de deidades, que si eran dos, que si eran tres, que si eran uno. No existían esas contiendas. Entonces vamos a ver eso. Y ahí nos vamos a remontar. Cuando toque eso, tengo que volver un momentico al segundo siglo con dos hombres llamados Sabelio y Praxeas, para que entiendan de dónde viene otra enseñanza. Y todo eso lo conectaremos. Yo sé que es mucha información, pero le estoy dando como de lo que queremos llegar. Conectaremos al siglo XIX, siglo XX, para que entendamos el despliegue de los movimientos que hoy en día están fuertes en todo el mundo. Ahí voy a tocar algo de los movimientos bautistas o iglesias bautistas. Bueno, las bautistas desde 1800 y algo con la confesión de fe, desde el 1600 y algo con la confesión de fe que ellos practican como calvinistas, pero entenderemos en el 1900 exactamente, desde el 1890 al 1915 más o menos, cómo se despliega todo lo que es el movimiento pentecostal, el pentecostalismo en el mundo entero, porque antes del 1800, escúcheme bien esto, antes del 1890 no existía ninguna organización pentecostal en el mundo entero, no existía, ni se llamaba ninguna organización así. Pero ahí veremos cómo nace el pentecostalismo, en donde están nuestros hermanos, amén, porque son hermanos nuestros en Cristo, y podemos entender qué quiere mostrar este movimiento, pero también los otros movimientos. ¿Por qué los voy a mostrar? Para que entendamos que nosotros no vamos a depender de un movimiento u otro, sino del mover apostólico que está en lo que estamos leyendo y en lo que hoy estamos de la iglesia primitiva. Por eso nuestro fundamento no está edificado en las organizaciones, ni el movimiento, ni el avivamiento de tal año, no. Nuestro fundamento está edificado en Cristo, porque es el fundamento de apóstoles y profetas, en donde Cristo mismo es la principal piedra del ángulo. Amén. Si usted quiere estar en este viaje y en esta aventura, no se lo pierda. Ahora, cuando lleguemos ahí, damos un salto al siglo XXI y aterrizamos aquí. Nuestro tiempo, lo que estamos viviendo, el calentamiento global, todo eso lo vamos a tocar. Cumplimientos proféticos, lo que se habla de los extraterrestres, todo eso quiero poco a poco tocarlo, para de ahí dar otro salto, Apocalipsis, y nos quedamos navegando en Apocalipsis. Ay, Dios mío. Ustedes dirán, pero si hubiera estado la hermana Carmen, se me hubiera dicho, pastor, ¿cuándo vamos a llegar a Apocalipsis? No, vamos a llegar. Pero yo no puedo hablarles, eso es como ayer cuando estábamos en el evangelismo. Yo no le puedo hablar a una persona de la buena noticia si no le he presentado la mala. Es lo mismo. ¿Cómo alguien va a entender que Apocalipsis, que el dragón, que los reinos, que yo no sé qué, que las cadenas, si ni siquiera entendemos todo el proceso de lo que ha sido la iglesia? Amén. Yo espero en el nombre del Señor que cuando lleguemos a
cantantes cuando hacen. A nuestro tiempo, usted por lo menos pueda estar tranquilo y decir, ya entiendo lo que soy como iglesia. Vea, hermano, si usted le presta atención, cuando lleguemos a este tiempo, en el estudio que vamos a hacer, créame que usted nunca va a volver a pelear con nadie por cuestiones religiosas, ni organizacionales, sino que con amor va a ver a los demás y va a decir, no, yo entiendo que no conocen lo que usted ya conoce, y con amor va a poder llevarlos y enseñarles, amén, porque se van a dar cuenta ustedes de unas cosas impresionantes. ¿Está bueno o no está bueno? Les pido oración para que el Señor me dé palabra siempre para hablar este mensaje con denuedo, amén. Primer punto del que estaba hablando, sanidad del mendigo cojo, o mendigo cojo, mendigo, pero es que no tiene tilde. Bueno, yo lo puse sin tilde. Bueno, no es que la hermana Ana, yo la miro porque ella sí corrige y me corrige. Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Curación de un cojo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí alguien puede decirme ya, pastor, sí, se equivocó. Usted preguntó que para dónde iban. Vea, se fueron a orar al templo. No, sí y no. Iban a orar porque era la práctica judía de ellos. La hora novena, creo que eran las, 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, que eran las horas diarias que tenían. Las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, hora de oración en el templo judío, en donde hacían todo lo que los judíos hacían, leían, el que estaba autorizado para leer, un profeta, un escrito de los rollos o algo de la Torá. Ellos hacían sus prácticas como judíos y oraban obviamente al Señor. Pero Pedro y Juan, cuando subían juntos al templo, la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde, lo hacían dentro de su práctica, pero conociendo ya y entendiendo de que a ellos se les había revelado quién era el Cristo, lo que había sucedido. Y se acuerdan lo de la eclesía que yo les he hablado. Ellos sabían de que debían ir de alguna manera infiltrados para ganar almas para el mismo Señor dentro de los mismos judíos. Recuerde que Pedro era un defensor acérrimo de que todo esto era solo para los judíos, no para los gentiles. El apóstol Pedro, hermanos, ya después lo veremos más adelante, el hombre queda aterrado de que con los gentiles también es la salvación. Pero yo me imagino a Pedro, eso es como cuando usted con la familia, por ejemplo el hermano con la familia, el hermano Leonel ha tenido un anhelo y un deseo de que su familia llegue a los pies del Señor como debe ser, sus hijas, sus familiares. Y mire, de una u otra manera, cada que él va se les está infiltrando y les da palabra, les dice aquí, hasta que ellos vayan recibiendo. O sea, es lo mismo. Pedro tenía el deseo de que los judíos conocieran lo que él ya había conocido. Por eso dice, iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración, y cumplían lo que como judíos cumplían. Porque ellos no iban a cambiar eso. El Señor no vino a ellos para decirle, me revelo a ustedes, pero a partir de hoy cambian esto. No, por eso más adelante le dicen, ni el judío puede decirle al gentil que se circuncide, ni el gentil le podía decir al judío que deje ciertas costumbres judías, porque eran costumbres del pueblo. Amén. Por eso es difícil, hermanos, cuando se meten con las costumbres de un pueblo. En el campo misionero es bien fuerte y bien difícil, precisamente por eso. Miren, si uno llega a una tribu indígena, en donde en la tribu indígena la costumbre de los hombres es usar falda, háblenos, ¿cómo es la cuestión? No, el hermano tiene descendientes indígenas, ¿cierto? Descendientes no, antepasados, ¿qué es? Si tienen una costumbre, podrá llegar alguien y meterse a su cabildo o a su resguardo y decirle,
cambie, ni el gobierno lo hace, hermanos. Ellos de hecho tienen sus leyes aparte, ¿no? Entonces, imagine uno llegando, por eso el evangelio es el evangelio del reino de Cristo, y uno no debe predicar un evangelio legalista, porque cuando yo predico el evangelio de Cristo, llevo la palabra de Cristo y ya, para que la palabra de Cristo obre en la vida de la persona. Pero cuando yo llevo un evangelio legalista, la palabra legalismo es lo que yo quiero imponer como algo legal para decir que eso está bien. Si haces esto está bien, si no haces esto, o sea, no. Imagínate yo llegando a un lugar de esos y llevar un evangelio legalista. O sea, querer cambiar las costumbres de ellos sin predicar el evangelio ni siquiera. Eso es un error. Y es lo que en muchos lugares se ha hecho y se sigue haciendo. Uno no puede hacer eso. Sencillamente, ellos tampoco iban a decirle a los judíos: vea, judíos, ya no pueden ni tener la Torá, no. Lo que iban a hacer era a sus hermanos judíos predicarles que Jesús, el que había muerto, lo mismo que predicó ahorita en Hechos capítulo 2, en el pasado capítulo, de que Él era el Cristo, el dador de la vida, era lo mismo, pero lo iba a hacer ya en los lugares de reuniones de ellos, para que muchos de ellos comenzaran a creer. Solo habían judíos, aquí no había ningún gentil. En el templo había el patio de los gentiles, pero adentro como tal no habían gentiles, judíos, amén. Listo. Dice el versículo 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo La Hermosa. Cuando vio este hombre a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, imagine a Pedro y a Juan caminando y yo, vamos para allá, y el hombre está en la puerta del templo, el hombre cojo de nacimiento, y él los ve y de una inmediatamente pues les pide algo. Dice que le rogó que le diera limosna, o sea, mendigó una limosna. Deme una limosna, regáleme algo. El Señor que estaba en la entrada. Versículo 4 dice: y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos atentamente. El cojo los miró atentamente, esperando recibir de ellos la limosna que pedían, o que pedía, algo de ellos. Pero lo que recibió el cojo, era lo único que Pedro y Juan podían darle, y no precisamente era plata. Versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Esto lo usan jocosamente con muchos músicos. No pasa aquí. Pero en Floralia, cuando nosotros estábamos, el que cantaba decía, pero lo decían en recocha, que porque muchos músicos no oraban, llegaban a cantar sin orar, entonces se los aplicaban a ellos. Y decían que es que no tengo plata ni oro, pero no oro de oro, sino que no oraban, supuestamente, por recochar. No, Pedro está diciendo: no tengo plata, no tengo oro, o sea, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Mire, aquí no dice de lo que tengo. Si Pedro hubiese dicho de lo que tengo, al cojo que está ahí, dice: mire, Señor, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo le voy a dar. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la diferencia de lo que tengo a lo que tengo? ¿Y de lo que tengo? De algo más, ¿cierto? Y tengo muchas cosas. Pedro no se reservó nada para ese hombre. Es más, Pedro sabía que lo que ese hombre necesitaba no era plata, tampoco oro. Ese hombre necesitaba era el poder de Dios en su vida. Ese hombre necesitaba conocer a Jesús, al que habían crucificado. Ese hombre tenía que tener un encuentro con Jesús. Y Pedro lo mira a los ojos y le dice: mijo, lo que tengo, todo te voy a dar. ¿Cómo le pondría ese
Señor, ¿me volví rico aquí? No, porque le dijo, no tengo plata ni oro. Yo creo que quedó fue cabezón, dijo, y entonces me está diciendo que no tiene plata, que no tiene oro. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Y llega Pedro y le extiende la mano y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le menciona de dónde era, Nazaret, levántate y anda. Wow. Wow. Y alguien podrá decir, pero pastor, y entonces, ¿por qué Pedro no le dijo, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy? Mire, la historia del pastor. Adán pecó. El pecado dentro. No, mire que Pedro no hizo eso. Y Pedro tampoco dijo, mire Señor, no hay justo ni a un uno, dice Romanos. No, porque no había romanos. Que es lo que hoy en día usted y yo sí hacemos. Ayer de hecho prediqué de eso. No. ¿Por qué Pedro no usó lo que hoy usamos y usó lo que hoy quieren usar muchos? Sanidad. O más bien, ¿por qué Dios hizo de esa manera con Pedro? Le está diciendo Pedro sabe que lo que ese hombre necesitaba levantarse. Él era cojo de nacimiento. No era que enfermó y no, era cojo de nacimiento. Ese hombre lo que necesitaba en el criterio de Pedro. Pedro lo tiene al frente y dice, bueno, yo sé lo que este hombre necesita. ¿Ustedes qué creen? Pedro decía, este hombre lo que necesita es levantarse y caminar. ¿Ah? Vean, hermanos, yo les aseguro que Pedro sabía que lo que él necesitaba no era eso. Pero Dios se glorifica, y es lo que vamos a ver, para que por medio de esos milagros la gente creyera su palabra. Y entonces allí dirá, y entonces, pastor, entonces ponga a levantar paralíticos. Hay una diferencia, aunque Dios sí sigue levantando paralíticos, sanando, porque lo vemos y sabemos que es así, en su voluntad. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que nosotros sí tenemos lo que ellos no tenían. Hablando de la revelación escrita, la palabra. Y también pues tenemos el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Pero ellos, era directo, hermanos. Era directo el Espíritu que les soplaba, el neuma. Ay, como hacen los predicadores. Pero yo no sé por qué hacen eso, echándole baba al micrófono. No, porque a veces la gente piensa que porque hace, recibe. ¿Usted no lo ha visto en los YouTube? No, de verdad, yo no estoy mintiendo. Hermanos, y quiero aclararles algo, porque puede parecer que critico ese tipo de prácticas. No, las aclaro más bien. Para que cuando usted las vea un día, el pastor ya explicó esto. No, eso no está bien. Yo lo he visto, que es que recibe. No, pues ¿qué dijeron? Ellos tienen el soplo del Espíritu. No. Más. Y piensan que por eso el Espíritu se mueve. O sea, ellos ya son los que dirigen el Espíritu con la boca. Por Dios, no. Nosotros, ellos tenían la inspiración divina, Pedro, y el Espíritu hablándoles, diciéndoles lo que tenían que hacer. Nosotros hoy tenemos la palabra profética más segura. La palabra que levanta muertos. Y no para que se vaya al cementerio a orar por ellos, para que ore por los muertos que caminan. Porque hay muchos muertos caminando hoy en día. Muertos en delitos y pecados. Y esta palabra los resucita, hermanos. ¿Quieren más milagros? Este es el mejor milagro, ¿sí o no? El cojo pues está cojo de nacimiento. ¿Y quién no va a querer en su condición poder levantarse? Obvio, eso es obvio. Pero Pedro sabía que lo que ese hombre necesitaba no era eso. Y aún así le dijo, levántate en el nombre, y le invoca el nombre de Jesús, que es la autoridad, el poder. Ahora, ¿por qué le invocó el nombre de Jesucristo? ¿Ah? Bueno, sí, entra ahí. Pero amén. Él les dio la autoridad y él les mandó. Y él les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, sanarán enfermos,
Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre. Él les dijo, Él los comisionó. Y por eso es que nosotros tenemos una garantía, hermano, especial. Y lo decíamos al Señor. A nosotros nos mandó alguien a llevar el mensaje. El ser más precioso, más poderoso, el Dios todopoderoso, nos mandó a llevar un mensaje. Pero no es el mensaje de nosotros, es el mensaje de Él. Y todo lo que usted haga para Él, hágalo en su nombre, que Él lo respalda. Por eso Pedro no dijo, hey, cojo, que yo vengo de tener un poder y hablé y me creyeron. Uy, es que yo sí puedo. Venga, mijo, déme la mano que yo lo voy a levantar. No, Pedro no dijo eso. Pedro lo miró y le dijo, lo que tengo te doy, y es lo único que te puedo dar porque es lo único que tengo. Y le presenta, no soy yo, es Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y ahí viene la autoridad y el poder de Dios, en su nombre. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le ayuda a que se levante. El paralítico o el cojo tiene que creer para hacer el intento porque creyó. ¿Y qué pasó? Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué volvió a pasar? El versículo 8 dice que este hombre se puso a saltar. Oiga, ¿cómo no va a saltar? Gozoso caminaba, corría. Imagínese la gente, hermanos. 40 años, dijo. Era de 40 años, ¿cierto? Creo que está en un comentario. ¿Ah? Desde nacimiento. Sí, pero creo que el hombre ya era. ¿Ah? ¿38? ¿Usted sabe cuánta gente pasó por esa puerta en todo ese poco de años? Ahora imagínense los que están dentro del templo La Hermosa, en la oración. Bueno, la puerta llamada La Hermosa, dentro del templo. Imagínense los que estaban afuera. Imagínense los que pasaban cerca. Escuchan una algarabía de un hombre saltando, gritando, sí, estoy bien, estoy sano. ¿Cómo diría la gente saliendo a mirar? ¿Ah? Años viéndolo en la puerta, pidiendo limosna. Ahorita salen y ven que este hombre está saltando, gozoso, feliz, contento por un beneficio que había recibido. Dice que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. Después de esa algarabía, con Pedro y Juan, va para adentro. ¿Para dónde? Para el templo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando, pero aparte de eso alabando a Dios. Yo me imagino a ese hombre diciendo gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por el beneficio que había recibido. Y todo el pueblo, no solo los que estaban dentro del templo, todo el pueblo le vio. Y no solo andar, sino también alabar a Dios. Pero mire, ¿usted se acuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro? Una de las palabras que él dijo cuando resucitó a Lázaro, que eso era ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, eso era para que los que veían a Lázaro resucitar alabaran a Dios por lo que había acabado de hacer. O sea, que es una de las maneras como Dios se glorifica. Como Dios se glorifica. El pueblo lo vio andar y lo vio alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y dijeron, wow, ¿qué acaba de pasar? Y todos teniendo asidos a Pedro. O sea, imagínense, se volvió Pedro famoso y Juan. Asidos es que, como cuando llega un cantante al lugar y todos no los animó. Pedro, Juan, cuéntenos, ¿qué pasó, Pedro? ¿Cómo lo hiciste, Pedro? Dinos, danos la fórmula, Pedro. Y Pedrito y Juancito, viendo todo el pueblo atónito, ahí en el pórtico que se llama Salomón, le responde al pueblo diciéndoles,
Varones israelitas. Wow. Aquí es donde quiero que se me concentren. Mire lo diferente, mis hermanos. Normalmente muchos quisieran que ustedes se concentraran en lo que acabé de decir. El milagro, el cojo saltando, la sanidad que hubo, el milagro que hubo. Pero yo les voy a decir, aquí es donde quiero que, porque aquí es donde está lo importante del suceso que acabo de escribir. Aquí. Y mire, Pedro les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Para que dejemos de poner los ojos en los hombres. Vea, hermanos, nadie es indispensable en esta tierra. El único indispensable se llama Jesucristo. Amén. Es el único. Nadie es indispensable, créalo. Es más, Él, que es el único, es el que pone reyes y quita reyes a la hora que quiera. Pone pastores y quita pastores. Pone iglesias y quita iglesias si Él quiere. Es Él, hermanos. No es el hombre, no son los creyentes. No es la, super congregación, no, es Él. Y Pedro la tenía tan clara. Qué pesar, y por eso yo digo que no es que hable, sino que aclaro. Siempre cuando ustedes vean que yo hago estas comparaciones, es aclarando una verdad, para que ustedes la entiendan. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, en muchos lugares, en donde se autoproclaman apóstoles, y digo autoproclaman porque ya les he explicado que esa figura apostólica o apóstoles no es bíblica para el tiempo de la iglesia ya. Aquí sí. Y a lo largo de esta enseñanza usted lo va a entender súper bien. Y espero eso. Va a entender, claro, con razón tenían que haber apóstoles y profetas. Pero después ya en la iglesia de hoy en día, no. Pero mire algo particular con estos autoproclamados apóstoles y profetas. La fama se la llevan ellos. Claro. Vea, el solo hecho de decir yo decreto ya está mal, porque yo no decreto nada. Aquí el que decretó es Dios. Aquí el que legisló fue Dios. Imagínese a Moisés diciendo yo Moisés digo. No, y es que le pasó. Tomen agua. ¡Pah! Rompió la peña, golpeó la peña y salió agua. ¡Bravo! Como quien dice, me están pidiendo agua, pues les voy a dar agua, les voy a dar. Tome. ¿Y qué le pasó al viejo Moisés? A nuestro hermano Moisés, ¿qué le pasó? No pudo entrar. El Señor fue tan bueno con él que le dijo: mi hijito, usted me ayudó mucho en el proceso, guiando a este pueblo, pero la embarraste, Moisés. Es que no eres tú, Moisés. No eres tú, soy yo, no me diste la gloria. Y le dijo: póngase desde aquí y mírela desde lejitos, papito. Y hermanos, y nosotros a veces eso lo leemos así como tan superficial. Cuidado usted, no sea que de lejitos pueda ver las maravillas de Dios y usted no pueda estar en ellas. Ojo, porque Dios le puede poner a ver de lejitos, pero a que participe en ellas, ni de lejitos. Y hoy en día muchos yo, el yo decreto, yo digo, yo autorizo. Eso hasta autorizan ya hoy en día, ya para el médico no hay que ir, ya ellos dan la autorización. Yo lo declaro. Mano, nada de eso es bíblico. Nada de eso, se lo estoy aclarando, nada de eso es bíblico. Esto está quedando grabado y ojalá lo escuchen los que decretan y hacen todo ese poco de cosas algún día. Porque que vengan aquí y me muestren por la Biblia que eso es bíblico, para yo mostrarles por la Biblia que son mercaderes del evangelio. No es bíblico. Y Pedro lo sabía muy bien. Pedro dijo: aquí no tienen que ver al hombre. Y les está preguntando a ustedes: ¿por qué se maravillan por esto? Pero
Aparte le dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Por qué miran a Juan como lo miran? ¿Por qué miran a Pedro como lo miran? Hermanos, vea, yo le digo algo. Al que Dios le permite obrar de una manera poderosa, o más bien al que Dios le permite o le usa para hacer milagros, tiene que ser un hombre o una mujer que está muy escondido en la mano de Dios. Pero muy. Yo escucho gente hoy en día, yo hago milagros. Yo lo he escuchado, es que yo no me estoy inventando nada. Y no solo de pastores o autoproclamados, los que es, sino creyentes. Yo sano. Yo nomás poner este dedo y ojo, mejor dicho. Lloro mucho y cuando lloro pasa. Una vez a mí, alguien, cuando estábamos allá en el saloncito que iniciamos, me dijo, pastor, ¿usted sabe por qué aquí viene gente? Me dijo una persona. Y yo todo contento, ¿por qué? Porque es que yo oro mucho por eso. Si yo no orara así, no llega todo de poco gente. Y yo no fui capaz de que me cayó y le dije, no, está equivocada, era una mujer, está equivocada. Aquí viene gente es porque Dios la trae. Y hay de nosotros si no oramos, eso es otra cosa. Porque hay que orar por los que Dios trae. Vea, están orando por la señora que nos visita ahora último regularmente, la hija, hay que orar por ellos. Entonces, no somos nosotros, aunque haya fama, porque imagínese, se levanta el cojo, todos miran y es la doble acción, miran al cojo, wow, pero ¿qué es lo curioso de esto? No miraron a Dios, que es lo que necesitaba el pueblo ver. Si ven que ese cojo alaba a Dios, mire qué curioso, aquellos religiosos del templo, judíos practicantes, que se suponen que van al templo a orar, ven un milagro, ven el milagro saltar y caminar, y en vez de decir, wow, gloria a Dios, creo, no, miraron el milagro y miraron al instrumento que Dios usó para el milagro, porque pusieron los ojos en el hombre, en Pedro. Hermano, es verdad, vean, voy a poner un ejemplo, que el Señor use al hermano Leonel, vaya caminando, y cuando va caminando escuchó unos tiros, tas. Y el hermano Leonel se para así todo valiente, lleno del Espíritu Santo, y dice, Señor, ¿qué acaba de pasar? Y ve a lo lejos caer un señor, y en vez de él correr como todo el mundo está corriendo despavorido y escondiéndose, él siente de parte de Dios. Voy a poner un ejemplo, que Dios le dice en su corazón verdaderamente, ve y ora por él, porque me voy a glorificar. Y Leonel va. ¿Te imaginas Leonel caminando? Ahí voy. Va. Y llega donde el muerto, está muerto, tiene tiro en la cabeza. Y la gente por ahí escondida, ay Señor, ¿qué está haciendo? Pensarán que lo va a rematar. Pero de pronto ven que comienza a levantarle las manos y a decir, Señor, y a orar. Y el sicario ya va lejos. Y de pronto sale corriendo alguien porque vivía cerca de donde lo mataron y llora, ay, mi familiar. Y el hermano, no, un momento, Señor, te pido, te ruego, levántalo. Si Dios lo manda. El problema es que usted se ponga a orar por alguien muerto, cuando Dios no lo ha mandado a orar por alguien muerto, queda en ridículo. Ay, es que se tiene que levantar, levántese, porque es que se tiene que levantar ya. ¿Cómo le pasó al pastor que nos administraba a nosotros? Cuando murió uno de los hermanos referentes en la congregación, un hermano muy querido, y ese pastor lo quería mucho también. Y el pastor nos contó jocosamente después que es que no, hermano, yo llegué, él estaba tirado ahí, pues, en la bandeja, y el dolor, y él decía, ay Señor, pero ¿por qué te llevaste al negrote? Le decían el negrote por cariño, al negrote, Señor, y el pastor, y entonces nos va diciendo que es que, no, hermano, ¿sabe qué? Yo me le acerqué al oído y yo le dije, negrote, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. El hombre no arriesgó, él dijo, de pronto me pongo aquí y no para nada y me van a decir, vea, este no tuvo fe. No, hágalo si Dios lo manda. Mire, yo no estoy en contra de eso porque yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Pero es si Dios te manda, porque si no te manda, bastante penita puede pasar. Aunque no importa, usted pudo con fe orar y ya, si no pase nada. Porque lo que hemos dicho, ora, aunque no vea lo que quieres ver, ora.
Y entonces imagínate, el hermano oró, porque Dios lo mandó. Y levántate, y el muerto, se le cerró un ejemplo en el milagro. Y se levantó y dijo, ¿qué pasó? Y ya no hay, la sangre que quedó ahí, se tapó, el Señor le hizo el milagro, le tapó y ya, bien. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el hermano decía, Dios te ha hecho un milagro. Claro, el hermano sabe que Dios hizo el milagro. Entonces, hermano, bueno, mijo, Dios lo bendiga, chao, me voy para la casa. Y se va para la casa del hermano. ¿Usted sabe 1 hora después cómo está la casa del hermano Leonel? Eso, 15 segundos. ¿Usted sabe cómo está la casa del hermano Leonel Andelía? RCN, Caracol, Telepacífico, los youtubers ahí sí. No, y yo creo que sale Leonel, y no, con que Leonel no me haga así, ya la gente cae. Vea, hermano, lo endiosan. ¿Sí ve el peligro? ¿Sí ve el peligro? Y hasta empiezan, Señor, usted oró, ore por mí. Y la persona comienza a creérsela que es él. Claro, y comienza, sánalo. Y, ¡ay, se sanó! Sánalo, se sanó. No, Leonel no vuelve a la iglesia. Disculpe, un ejemplo, ¿no? Ya dice el iluminado. Hermano, da risa. Y ¿cómo les parece que eso ha sucedido y está sucediendo hoy en día? Ha sucedido y está sucediendo hoy en día. Pero Pedro, gracias a Dios, Pedro nos deja registrado que él les dijo, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros como si por nuestro poder o piedad, imagine, amor, hubiésemos hecho andar a este? Y mire, qué escenario el de Pedro. Oiga, yo le dije, y aquí me quedé, 7 puntos, ay Dios mío. Eso es lo que pasa con sermones expositivos, hermano. Pero mire, pero qué bueno, porque usted va a leer y usted pasa como de 300 a 130 y no entendió nada. Qué bueno que lo pueda entender el capítulo. Mire esto, y mire el gran punto en donde yo le necesito que concentren. Mire lo que hace en el versículo 13. En el versículo 12 él dice, no se maravillen y no nos miren a nosotros. Ahora lo que Pedro está haciendo es, me hago a un lado, porque ustedes van a ver al que hizo esto. Y empieza, esto se llama predicar el evangelio. Mire, Pedro en cada oportunidad, predicó el evangelio. Y venía, pero me quedó hablando, uy sí, qué bonito, cómo se levantó el paralítico. Y no, yo lo vi saltando. ¿Alguien quiere aquí ser sano? No. ¿Hay alguien con dolores en su cuerpo? No, Pedro no está haciendo eso. La gente los está asediando, la gente está maravillada, la gente está encima de ellos diciéndole, ¿y cómo fue? Y Pedro no les está diciendo, ¿usted también quiere ser sano? No, al contrario, le dije, no se maravillen, no nos vean a nosotros. Y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, empieza a predicarles. Como en Hechos capítulo 2, el sermón que da después de la llenura del Espíritu. Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Tome el evangelio. Esto es lo importante de este texto. Lo que llaman los teólogos, este es se me fue el nombre, que es la parte principal. Nombre teológico para cuando ustedes lo escucharan, después se las digo, hay tantas palabras que me escapan. Esta es la parte principal del texto. La parte principal del texto. Mire, a su Hijo Jesús, a quien, y le lanza la mala noticia. Ustedes quieren ver, en todo el evangelio siempre está la mala noticia. Mire la mala noticia, a quien vosotros entregaste. Imagínate toda la gente contenta, Pedrito, Juanchito, y llega don Pedro y les sangonea. ¡Bum! Lo mataron ustedes. Ellos están esperando ¿alguien quiere orar? ¿Alguien quiere que yo ore por usted? Y llega don Pedro y le dice, ustedes son unos homicidas. Esa gente yo creo que quedó, ¿cómo así? Mis hermanos, a veces cuando se dice la verdad duele. Yo les decía ayer a los hermanos cuando veníamos en el auto, que no es de extrañarse que en medio de la predicación que estábamos entregando acerca de la mala noticia y la buena, para mí no era de extrañarme que en un momento dado alguno o todos se paren con rabia y se vayan y hasta me digan, ¿sabe qué? Yo no quiero escucharlo. Y puede pasar,
Y a eso a mí no me ofendería. Antes yo diría gracias, Señor, porque estoy haciendo bien las cosas. Duro es cuando está la persona en su pecado, y el predicador tan bello, me pegó la palabra de Lida, bello. No, tan lindo como el pastor Steven. No, hermano, el pecado hay que llamarlo por su nombre, pecado. Como decíamos de la enfermedad, el enfermo hay que decirle que está enfermo, no hay que mentirle. Mañana alguien viene enfermo y que es que tan sano que está y ya muriéndose. No, hay que decir lo que tiene para que sepa qué va a hacer y ya tenga una actitud positiva en lo que tiene, pero no para que esté engañada la persona. ¿Sí o no? ¿Dónde iba? 13. Aquí Pedro les presenta el evangelio diciéndole: ustedes que están aquí atónitos entregaron y negaron delante de Pilato a Jesús cuando éste había resuelto ponerle libertad. Uy, qué confrontación. Esta puede ser hasta más dura que el mismo Hechos capítulo 2 desde el versículo 5 en adelante. Después de, bueno, desde el 5 no, como desde el 14 es que es en adelante, cuando se pone en pie y le dice: varones israelitas, puesto que, y les lanzó el mensaje. Aquí ya le está diciendo es contundentemente: ustedes lo tuvieron en una plaza, ustedes dijeron entre todos: crucifícale, crucifícale, ustedes lo hicieron. Aquí Pedro está haciendo eso. Y qué duro, porque hay un grupo reunido, expectante, diciendo: wow, ¿qué pasó? Y el mensajero le dice: lo que pasó es que el que ustedes mataron hizo esto. Ay, Dios mío. ¿Ah? Al que ustedes persiguieron hizo esto. Eso es un mal dado, eso es un golpe, hermano, bien dado. Versículo 14: mas vosotros, y sigue dándole la mala noticia, negasteis al santo, al justo. Y no solo lo negaron, sino que pidieron que se les diera un homicida. Suelten a Barrabás, al homicida Barrabás, cuando Jesús no había hecho nada, hermano. Solo había caminado por aldeas y había hecho milagros como este. Y le está diciendo Pedro: ustedes dejaron y pidieron que le soltaran al homicida para que dejaran al justo y al santo. Y 15 lo remata. Esto sí es a la yugular. Mire, evangelistas de Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, o los que se están formando para ello, porque yo creo que cuando llegamos aquí pensábamos que éramos evangelistas. ¿Sí o no, hermano? Y aquí nos damos cuenta que no, la cosa era diferente. Mire, léame en el 15. Léame en el 15. Hermana Lorena, léame el 15 fuerte. Fuerte, fuerte. Wow, qué baldado yo. Les dice: ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron, ustedes pidieron prenderlo y ustedes pidieron cambiarlo por un homicida, pero como si fuera poco, les dice: ustedes lo mataron. Lo mataron, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Y ahí ya les muestra la buena noticia. Pero aunque murió, resucitó de los muertos, de lo cual, dice Pedro, somos, Juan y yo, testigos. Y venga, les recuerdo, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué decía? Y recibiréis poder. Ahí, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Usando qué? ¿De quién? Por eso él dijo: no me miren como si el poder fuera mío. No, es que estoy usando el poder que me dieron. Estoy usando la autoridad que me entregaron. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y aparte les confirma diciendo: el Señor lo levantó de los muertos y somos testigos. Mire lo que dice Hechos 1:8: y me seréis testigos. Y él les está confirmando: somos testigos de eso, de que Él se levantó de la tumba. Lo vimos, caminamos con Él, nos dio mandamientos por el Espíritu, nos habló acerca del Evangelio del Reino y nos dio esta autoridad.
para hacer lo que hizo. Versículo 16. Ya aquí les aclara a los expectantes: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, porque lo conocían de años, le ha confirmado que su nombre. No, el nombre del Señor Jesús no es importante. De pronto no es importante el nombre de don Jesús de la tienda. Es don Jesús el de la tienda. Pero el nombre de Jesús, el Señor, el que fue al madero, es importante. Le confirmó su nombre y la fe que es por él, la cual se ha dado con la cual se le ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros, le está diciendo Pedro. O sea que Pedro le presentó, Jesús fue el que hizo esto. Jesús fue el que lo sanó. Jesús fue el que lo levantó. Mas ahora, hermanos, ¿qué les dice? Sé que por ignorancia, ¿qué es ignorancia? No conocer una verdad. Lo habéis hecho. ¿Qué hicieron? Matarlo. Él les está dando la mala noticia, pero aquí les dice, venga, pero fue por ignorancia. Ustedes no conocían la verdad, no lo conocieron, por eso lo entregaron. Lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes lo hicieron. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Aquí les cita Antiguo Testamento, que su Cristo había de padecer. Entonces les aclara, no se preocupen, estaba escrito. Ustedes solamente fueron parte del cumplimiento. Estaba escrito. Wow, es que a mí cuando me dice que ayer alguien dijo, es que ¿por qué el diablo lo mató? Yo le dije, no, el diablo no lo mató, él se entregó a sí mismo. Eso es diferente. Estaba escrito que ¿qué? Con su profeta, que el Cristo había de padecer. ¿Y quieren la ñapa? Ahí está. Así que, qué manera de evangelizar. Vean, hermanos, hermano Henry, usted ayer me decía, pastor, qué buena el formato. Mírelo. En la manera de ese entonces no estaba la escritura que hoy sí tenemos. Entonces Dios usó el milagro. Al usar el milagro, todo el mundo ¿qué? Llama la atención. Como lo de la zarza. La zarza ardiendo que hizo llamó la atención de Moisés. Usa el milagro y todo el mundo, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces Dios tan bello que es, tan lindo, se los trajo a Pedro. Vea, Juan no tuvo ni Pedro que hacer mucho esfuerzo. Se encontraron en la situación, Dios dijo, aquí fue, levántalo. Se levanta y Dios se los trae a todos. ¿Listo? Llama la atención. Pero llama la atención de la gente, así como en el Pentecostés con las lenguas. ¿Para qué? Para darles el mensaje, lo que sí necesitaban. Mire que ya aquí el cojo pasó a segundo plano. Hermanos, entiendan, el cojo no es el protagonista. El milagro del cojo tampoco. Pedro tampoco es el protagonista, ni Juan. Aquí el protagonista, ya me acordé, la perícopla. Ese es el nombre dentro de la teología de un texto principal, o el principal en el texto. Y aquí el principal en el texto se llama Jesucristo el Señor. Pedro lo que quiere que ellos vean es eso, que Jesús el Señor fue quien lo hizo. Y miren la manera, y él les da la mala noticia para que estos se compunjan de corazón. Les dice también que ese que ellos mataron resucitó y ellos son testigos de ello. Porque eso era por cumplimiento, para también decirles, no se preocupen que ustedes fueron parte de lo que se había cumplir, para decirle ahora sí, arrepiéntanse. Uy, no, yo me emociono mucho. Yo no, ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Dígame que sí para gozarme más. Sí, sí. Bueno, Henry, acompáñeme, ¿sí? Listo. Qué bonito cuando uno se pega al hilo. Mire, ahí les dice arrepentíos y convertíos. Y vuelvo y digo algo, hermanos. Yo por ningún lado veo a Pedro, después de todo esto, decir, listo, ya saben eso,
Ahora sí, ¿quién está enfermo para orar por ustedes? ¿O si lo ven así? Algo curioso que nos pasó anoche. Yo lo cuento de manera de anécdota, porque de todo esto aprendo y quedé muy contento con mis hermanos que me acompañaron, porque eso debe ser, tienen que estar atentos a la jugada y orando. Un equipo, y todos notaron lo que yo noté. Ustedes no se imaginan la mala noticia que yo le entregué a esa gente anoche, que hasta una señora dijo: no, pero entonces ¿para qué vino? Si nos va a dar malas noticias. Y yo: no, es que yo tengo que darle malas noticias. Y cuando terminé de darle la mala noticia, le entregué la buena. Hasta me demoré un poquito. Pero eso no fue estilo mensaje evangelístico. No, yo quería entregarle algo que entendieran, porque yo les dije: yo me voy de aquí, ustedes quedan, y ojalá les sirva para sus almas. Y en todo yo les explicaba que hay muchas buenas noticias. Por ejemplo, una casa es una buena noticia, que le regalen un carro, la beca, dinero, el trabajo, algo que le sale a un hijo. Todos son buenas noticias, ¿cierto? Pues yo les decía: pero no tiene nada que ver con la buena noticia de salvación. La buena noticia de salvación solo es una, y es que Jesucristo es el Salvador. Y les expliqué pues el proceso para entenderle la mala noticia, cómo se soluciona. Cuando terminamos, yo termino de dar la enseñanza, y una de las señoras que estaba presente dijo: ¿le puedo hacer una pregunta, pastor? Yo, se los digo de verdad, yo dije: wow, gloria a Dios, va a decir qué necesito para ser salva. ¿Entendió? Cuando me dice: ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le dije: sí. Y de hecho ni preguntó, solo dijo que al hijo, y muy bueno por eso, y de verdad nos alegramos y oramos, claro, sino que sirve de ejemplo para lo que estoy diciendo. Digo: a mi hijo le salió una gran oportunidad en el fútbol, y usó ella, y después otra persona también usó esta palabra, y eso es una buena noticia que nos dieron. Yo quiero darle gracias a Dios por ello. Y yo le: amén, claro que sí. Y todos se motivaron, y yo: pastor, yo también. Y dijo otra señora: a mi hija le dieron una gran noticia. ¿Ustedes sí notaron que mencionaba la palabra gran noticia, buena noticia? Y yo quiero darle gracias a Dios por algo que le dijeron a mi hija que estaba esperando. Y yo: amén, amén. Yo: ay, Dios mío, amén. Otro. Y por ahí hubo otra que dijo: que oraran por el Señor. La hija, el hermano, que oraran por el Señor. Había un señor que estaba enfermo, que porque don Luis necesitaba sanidad. Y yo: amén, amén. Y yo les pregunto y le digo: listo, vamos a orar por todo eso, gloria a Dios. Y yo como que sudando ya: ay, Señor. Y yo le: ¿alguien más quiere orar por algo específico? ¿Algo concreto? Yo era esperando que alguien dijera: claro, por la gran noticia que nos dio, queremos ser salvos. Hasta que la hija del hermano, como que el Señor por ahora le tocó el corazón y salvó la patria. Y sale y dijo: amén, pastor, usted nos acaba de decir, ella lo dijo, que hay muchas buenas noticias, pero necesitamos la salvación de nuestras almas. Y yo: vamos a orar. Y oramos. Y oramos. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente el ser humano siempre está buscando lo otro, los beneficios humanos. Y los predicadores se dejan envolver hoy en día en eso. Vuelvo y pregunto: ¿usted ve a Pedro aquí ofreciendo beneficios humanos? Pedro en todo momento está solo hablando del evangelio, y acaba de sanar Dios a través de Pedro a un cojo. O sea, Pedro sí tiene autoridad para decir: listo, hagan fila. De hecho, vamos a ver más adelante cómo la gente salía, que por la sombra de Pedro los enfermos, pero era por la fe de ellos. No era que Pedro estuviera todo picado: hágale que con mi sombra lo sano. Por ahí más adelante usaron también el pañuelo de alguien. No, Pedro lo único que hace aquí es presentar a Jesús y les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. En otras palabras, es lo mismo de Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si aquí esta gente se arrepintió, Pedro tuvo que haberles dicho: váyase y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Hermano, el que se arrepiente se bautiza y sigue caminando con el Señor y le sirve. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y mira el resultado: la salvación, la paz, y venga de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. O cuando usted llegó al Señor, no hubo un descanso, un refrigerio para su alma. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Y sabe por qué le menciona a Moisés? Porque para un judío, un israelita, Moisés, es que de donde lo dejen lo ven como un Dios. Es más, por ahí dice la palabra que lo iban a ver como Dios. Por eso le menciona. Y si lo iban a ver de esa manera, entonces iban a creer lo que Moisés les dijera. Y Moisés les dijo: tienen que creer en aquel que se va a levantar después. Y todo lo que les hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¡Wow! ¡Qué presentación del Evangelio! Mano, vuelve y léaselo en su casa. Esto es predicar el Evangelio. Esto es predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es. No fue el milagro, fue esto. El milagro fue lo que usó. Y entonces ahora, pastor, vámonos todos a buscar milagros. No. Espere si el milagro lo sigue. Eso es otra cosa. No, vaya con la Biblia y predique solo esto, el Evangelio. Que Dios hace el milagro. El milagro lo va a seguir donde usted vaya. Predique el Evangelio. Que si hay un enfermo y Dios quiere sanarlo, lo sana, lo restaura, lo levanta. Si hay un paralítico, lo levanta si Él quiere hacerlo. Y si no quiere hacerlo, lo salva. Y listo, es suficiente. Porque el hombre lo que necesita es salvación, no sanidad. Decía alguien: Dios no vino a morir en una cruz para quitar enfermedades, aunque la Biblia dice que llevó nuestros dolores y las enfermedades en la cruz. Pero mírenlo desde el sentido que es la enfermedad del alma, porque Él nos curó el alma. La gran enfermedad se llama pecado. Hermano, hoy estamos enfermos, nos sanamos mañana, pero al final nos vamos a morir. No, esto es el primero. Ni Lázaro, que fue resucitado, siguió vivo después. Lázaro salió de la tumba, 4 días de muerto, sale de la tumba como piel de bebé, con piel de bebé, pero le aseguro que después murió otra vez. Pero aquí habemos un grupo de personas que estábamos muertos, enfermos en delitos y pecados, que estábamos con un alma totalmente cargada por la enfermedad del pecado, que no teníamos esperanza, pero que nuestro Señor Jesucristo un día se nos apareció. También éramos paralíticos, no solo que cojitos, paralíticos, porque no caminábamos para nada con Dios, pero Él se apareció y nos dio otra vez la posibilidad de caminar, pero caminar con Él. Nos dio la posibilidad de amarle, nos dio la posibilidad de creerle y nos levantó también a nosotros de aquella muerte espiritual en la que estábamos, y ahora podemos decir que estamos vivos y vivos para el Señor. Póngase de pie, hermano y hermana. Gloria al Señor Jesús. Así que el centro, podríamos decir, después de este punto que vimos de la obra de la iglesia primitiva en Jerusalén, el centro sigue siendo Jesús. Desde el inicio que empezamos esta serie, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Él era el centro. En el momento de la gran comisión les dijo: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Él era el centro. Cuando vino y derramó el Espíritu Santo, Pedro anunció el mensaje en Hechos capítulo 2. Él seguía siendo el centro. Y ahora en Hechos capítulo 3, con la curación del cojo, Él sigue siendo el centro del mensaje apostólico. Vamos a darle gracias a Dios y digámosle al Señor que nos ayude
a que siempre llevemos a Jesús como el centro de nuestra vida, como lo único que tenemos. Como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Y que Él sea el centro del mensaje siempre. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Porque es tu palabra santa la que nos levanta. Es tu palabra santa la que nos permitió tener vida. Es tu palabra la que nos enseña lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor Jesucristo, por hacernos entender, comprender que no somos nosotros. Nosotros solo somos vasos frágiles, vasijas de barro que se pueden quebrantar en cualquier momento. Aquí el único importante eres tú, mi amado alfarero. Aquí el importante eres tú, mi Dios. Aquí el centro de esta iglesia eres tú, Jesús. Y eres tú el que sigue salvando. Gracias por enseñarnos la mejor manera de entregar tu palabra en tu nombre y hacernos entender que todo lo que tú muevas o uses solamente es para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.